Buenas tardes a todos y todas. Es un honor tenerlos hoy aquí en este que es nuestro segundo capítulo de esta serie que empezamos que se llama Salvar Distancias, donde el Consejo Profesional de Cine de Argentores lo que trata es de juntarnos, aunque sea virtualmente, con escritores y escritoras audiovisuales de todo el país, porque en general es poco frecuente que los guionistas se reúnan en sí mismos, pero cuando encima hay distancia, se hace menos frecuente, salvo en festivales o premios. Y la idea precisamente es, bueno, ver cuáles son nuestras realidades, cómo llevamos la escritura audiovisual. Y bueno, y empecemos y vamos viendo sin demasiado diseño qué construimos. Yo los voy a presentar para los que no los conocen. María Gusante nació en Mendoza, provincia donde vive y trabaja. Es licenciada en letras, periodista cultural, editora y guionista. Fue co-guionista del largometraje BAP, Buenos Aires, el Pacífico, guionista de Quinografía, un documental basado en la vida y en la obra de Quino, y actualmente está por estrenar su primera película como codirectora junto con Camila Méndez, llamada, espero pronunciarlo bien, Brujaer, Crónica Botánica Inaudita, basada en el caso de un ex SS asesinado en un pueblo de Mendoza. Muy bien, así es. Muy bien. ¿Eso es lo que estrenas hoy? No, no, en realidad esa película que se está por estrenar, que bien la pronunciaste, Brügger, Crónica Botánica Inaudita, es la primera película como codirectora que hago. La que se estrena hoy se llama Vidas Imaginarias y es una película en la que participo como co-guionista. Ah, perfecto. Javier Correa Cáceres, él es de Córdoba. Guionista, docente de guión y asesor en escritura audiovisual en cine, TV y otros medios. Co-guionista del film Hipólito y las miniseries Córdoba Casting, Collage, Casa de Familia, Metro 20 y Jubilada, perdón, y Jubilada y Peligrosa. Da cursos y talleres en diversas instituciones y talleres de creación a través del Polo Audiovisual de Córdoba y el Cine Club Municipal Hugo del Carril de Córdoba, entre otros espacios. Y Agustín Toscano, de Tucumán, es actor, director, guionista, y vamos a dar algunos de sus títulos. Los Dueños, que es una ficción coescrita y dirigida con Ezequiel Radusky, que en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes obtuvo la mención especial del jurado y ganó el premio Cóndor de Plata a la mejor ópera prima. El moto arrebatador, que en la quincena de realizadores del Festival de Cannes y en Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián, obtuvo en cada uno de estos festivales la mención especial del jurado y también ganó en esta última el premio Sur a la mejor ópera prima. Moto Arrebatador también fue premiado por Argentores como premio a la mejor ópera prima, creo que fue en el año 19. En Vos Confío, documental que tanto en Estonia como en Chile ganó el premio al mejor director. Escribió y dirigió la serie documental Trans para la plataforma Contar y además colaboró en los guiones de las películas chilenas Inmersión y Otro Amargo. La película Simón de la Montaña, Argentina, fue ganadora de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes. También obtuvo el premio Argentores en el Festival Mafisi, en Puerto Madryn. También participó como actor en Simón de la Montaña, Los Delincuentes, El Padre de Mis Hijos y en Belén, entre otras películas. Como vemos, cada uno de ustedes
no solamente comparte el hecho de haber nacido en provincias diferentes de nuestro país, sino también que además de ser guionistas, tienen el ejercicio en otras disciplinas. Nos vamos a focalizar en la escritura, pero no vamos a dejar de lado sus otras experiencias. Por ejemplo, yo le preguntaría a Mariana cómo fue el proceso de la literatura, el periodismo y la escritura audiovisual, si se fueron dando conjuntamente, en orden. ¿Por qué Claro. no nos contás un poquito? Y es que es, bueno, todo un universo de palabras, ¿no? Pero uno, yo escuchaba los tremendos prontuarios de los chicos, y bueno, en realidad yo empecé por la literatura, porque me recibí de licenciada en letras, porque fui a muchos talleres literarios, digamos, la profesión viene desde la literatura pero nunca ejercí como docente. O sea, hay como una creencia, viste, de cuando estudias letras, en la mayoría de los casos uno se convierte en docente de letras o trabaja, digamos, como investigador, pero salvo que te dediques a la escritura. Yo me fui directamente al periodismo. O sea, apenas me recibí de licenciada en letras, empecé a trabajar en periodismo cultural. Y el periodismo me llevó al audiovisual. Entonces es el camino del periodista que empieza a curiosear en los documentales y termina enamorado de lo que es hacer audiovisual, ¿no? Desde ahí, desde el documental. Entonces, seguramente los chicos tienen muchísima más experiencia en ficción. Yo especialmente trabajo con documentales por esa beta periodística. Sin embargo, la literatura siempre se infiltra, digamos. El trabajo con los libros es permanente y cada vez que hago una investigación sobre cualquier proyecto, bueno, por supuesto está la pila de libros y la pila de autores literarios que son los que tutelan un poco cada uno de los guiones con los que trabajamos, ¿no? Entonces, la literatura está siempre, absolutamente siempre presente en el proceso de trabajo con cualquier proyecto audiovisual, ya sea no solamente los proyectos documentales, sino eh, pueden ser institucionales, pueden ser publicidades, puede ser cualquier cosa que uno escriba. Siempre mi foco está desde la literatura, sí, porque vengo de ahí. Entonces, el audiovisual vino después, digo, y fui de esas que deben haber muchos y ustedes deben conocer bastante, de esas a las que les costó mucho aprender a escribir un guión viniendo de la literatura, porque claro, uno empieza, viste, con la prosa. Y entonces escribe el cuento, el famoso cuentito, y ahí empezaron los profesores de guión, los compañeros del audiovisual a decirte, no, no, pará, el guión no es literatura como la tenés entendida, sino que es otra clase de escritura, y bueno, tuve que hacer ese camino. Ok. ¿Y siempre trabajaste en Mendoza? Siempre trabajé en Mendoza, yo en realidad me reparto entre Mendoza y Buenos Aires, pero los documentales, el trabajo con el audiovisual sí siempre es de Mendoza. O sea, desde aquí, eso es muy interesante porque desde aquí hemos tratado de hacer proyectos que salgan incluso a nivel internacional. De hecho, Quinografía, que es la película de Quino que se estrenó en Buenos Aires, se filmó en 5 ciudades, está filmada en varios idiomas, digo, viajamos mucho por Europa. Para filmar, rodamos, fue una coproducción internacional, rodamos afuera también. Pero la idea era que siempre, un poco también por un sentido de pertenencia y por un modo de producción que intentamos sostener, la idea era que todos los proyectos tuviesen una base y el famoso 51% de Mendoza, ¿no? Y que todo el equipo creativo fuese de Mendoza. Entonces fue como un poco una defensa de territorio de que se puede hacer cine y un cine de trascendencia desde la región. En Buenos Aires trabajo, bueno, porque voy y vengo, porque trabajo en la Feria del Libro de Buenos Aires, también en el literario, todos los años voy a trabajar a la Feria del Libro de Buenos Aires, y algunas producciones también se reparten entre Mendoza y Buenos Aires, pero sí, sostenemos el cine desde acá, esa es tu pregunta, y lo intentamos sostener desde aquí aún hoy. Bueno, sigo yo no sé si Fernando. Javier, te Mira, quería preguntar, nosotros venimos observando a lo largo de- de varias décadas, ¿no? Que cada vez es más difícil encontrar
Guionistas que sean solo guionistas, como los tres que estamos acá del Consejo de Cine, Leo, Ujú. Fernando y yo, que, que trabajamos para diferentes directores y productores. Vos venís observando esto, que la mayoría de los, ya que además de ser guionista, estás en el campo de la docencia, ¿también observás esto o no? ¿O hay, No. sí? Sí observo eso. De todos modos, te cuento una cosa. Así como hice una presentación muy escueta, casi como vos pensabas la charla. Yo estudié cine y tengo una experiencia como asistente de dirección y como continuista en unas 15 20 películas, siempre desde Córdoba. También digo, respondiendo a la pregunta que le hacía. Yo vivo en la provincia de Córdoba y estudié cine acá en la carrera de cine de la UNC y asesorando proyectos, sí lo que noto, y también de cuando me llaman para reescribir y para coescribir, qué sé yo, noto una escasez de guionistas. Yo de todos modos puse porque es como que me he ido corriendo cada vez más para el guión. Por una cuestión personal mía, digamos, cada vez me he ido corriendo más para el guión. Y lo que noto, por lo menos, los proyectos que me han llegado y en los que he participado como asistente de dirección, como continuista, es que siempre está la figura del guionista-director, que me parece que está buenísimo, que esté. Lo que no me parece que esté tan buenísimo, voy a hacer juicio de valores, que sea siempre, porque me parece que he colaborado y he fortalecido muchos proyectos donde una persona era guionista director porque asumía que tenía que ser así, y he participado de algunos proyectos que funcionan mucho mejor cuando la persona que dirige se siente obligada a escribir guión y cuando encuentra un guionista que escriba, se sacan como esa mochila y me parece que estaría bueno fomentar que no sea siempre así. No digo que no sea nunca, pero que no sea siempre así, y es una costumbre que por lo menos me ha pasado a mí con la inmensa mayoría de los proyectos que me llegan son de guionista director, y diría que una parte no deberían necesariamente ser así, ¿no? Entonces, Yo me a pasa través mucho esto. de mi experiencia, lo que vi a lo largo de todos estos años, como que se fue modificando la enseñanza en cuanto a los realizadores. Eh, digamos, cuando décadas atrás, en la parte de formación se les daba textos para que asumieran la autoría, obviamente, resignificándolos con la imagen, y la puesta de cámara, bueno, toda la parte creativa que tiene, que corresponde a la autoría de la dirección. Pero con el correr de los años, tanto en ámbitos universitarios como en escuelas, a los realizadores les piden que hagan sus propios guiones, como si son menos realizadores si toman el guión de otro. Y es muy difícil realmente tomar la obra de otro y hacerla tuya. Es decir, hay un campo perceptivo que se tiene que abrir muy grande para poder encontrar, porque si el director o la directora no se apropia del material, no puede hacerlo, esto está claro. Pero para eso tiene que haber un entrenamiento. Yo no sé, en Córdoba pasa eso también. En la parte de Sí, aprendizaje me refiero, en cuanto a la realización. sí, pasaba mucho esto. Digo pasaba porque, bueno, yo estudié hace ya un par de décadas, digamos, pero pasaba mucho eso, y también he tenido como esta dificultad como guionista, que también tengo mis propios guiones que quiero que alguien más dirija, de encontrar a alguien que yo diga, esta persona tiene muchas ganas de agarrar este guión y potenciarlo desde el lugar de la dirección, y no necesariamente reescribirlo, porque siente que si no lo reescribe no es autor. Esa es como una dificultad que también me ha pasado mucho. No digo solo cuando me llegan proyectos, sino cuando yo escribo. Cuando escribo algo y quiero buscar director a director, digo, bueno, ¿quién va a tomar esto y a darme devoluciones y a pedirme cambios y a apropiárselo desde muchos lugares, pero sin decir, bueno, no, pero yo lo reescribo? Y a lo mejor tenés una muy buena experiencia dirigiendo y no tenés experiencia escribiendo. Entonces es
pierde, el proyecto pierde. No digo que se arruina, pero pierde fuerza. Entonces, siento que es algo que en Córdoba, sí, sí, en Córdoba, y bueno, yo he hecho mi carrera residiendo en Córdoba todo, pero también, digamos, con las ventajas que tenemos hoy, he escrito cosas para diferentes provincias, también cosas para afuera, y sigue siendo, bueno, he escrito cosas para, no sé, Uruguay, España, qué sé yo, no conozco la industria, no sé, norteamericana, pero en la experiencia que yo conozco, es un problema eso, no solamente cuando me llegan proyectos, sino cuando yo escribo algo bueno, ¿y esto quién lo dirige que lo potencie sin pretender reescribirlo? Quiero decir, por si Muy escucha a buena, alguien que dirige. muy buena pregunta. Ujú. Claro. Si A vos, escucha, perdón, si escucha a alguien que dirige, a aquella persona que tenga muchas ganas de dirigir, pero que no se ponga a escribir, si no es guionista necesariamente, quiero que sepa que va a tener mucho trabajo de parte de gente como yo que tiene ganas de que alguien más dirija sus proyectos. Digamos. Hola Javier, ¿cómo te va? Yo soy Agustín de Tucumán. Me gustaría encontrar un guión para dirigir en el que yo no escriba absolutamente nada, en el que de vez en cuando dé alguna idea o apoye, pero que sea absolutamente de un guionista y que me permita a mí trabajar con los actores, la apuesta, esto que tanto me gusta. Obviamente si tengo una idea para aportar la voy a hacer, no me la voy a guardar, pero porque nadie se guarda una idea en el mundo este, todo el que puede la tira, pero me encantaría, realmente siento que debería haber una aplicación de Como Argentores un que Tinder. machea, Un Que Tinder machea de guionistas, ideas claro. con directores por Sí, amor, ideas por amor, que se llame algo así, y que uno dice, realmente amo tu sinopsis, por favor, permíteme leer un poco más. Y así capaz que los escritores también nos sentimos más incentivados a decir, che, de escribir una con aspiración a que la dirija. eh, Agustín, por lo que decís, bueno. ¿te reconoces más como director que como guionista? ¿Querés que te sea sincero, sincero de verdad y de corazón? Me reconozco como un espectador y en segundo lugar como un actor. Escribo como si fuera un actor, dirijo como si fuera más de los actores, me entreno con los actores. Cuando ves la división para comer de un rodaje, a mí me va entre los actores. Cuando Sí. ves la mesa en la que de los que pasan conmigo el fin de semana después, va a haber algún técnico, un productor, alguno que se metió en la mesa chica, pero mi mesa chica es de actores, son todos, incluso ¿Cómo a mis es? actores los intento acomodar en otras películas, llamo a directores para decirle, che, contemplarlo a Sergio Prina, tener en cuenta a Dani Elías, mirá que Camila Plate está O sea que moviendo bastante hasta. escribí pensando ya en los actores que van a interpretarme. Sí, casi o sea, los protagonistas y todo, sí, después hay algún punto en el que las cosas sorprenden y que también me gusta. Y quisiera también, todo esto que digo, hablo en pasado, porque es lo que pasó. Quisiera que ya no sea tan así tampoco, por eso también empiezo diciéndole a Javier, acá estoy, debe haber más como yo, pero yo la tengo súper clara que a mí me gustaría dirigir mucho más, que estoy feliz con la cantidad de guiones que me llegan para co- coescribir con lo que ustedes están muy bien dando en uno de los síntomas del cine argentino contemporáneo, que es que en general, al menos en los casos que me tocó participar a mí, y amplío porque también pasa en Chile, pasa en Venezuela, pasa en Perú, como que son en general el proyecto que está llevando a cabo o tirando del carro un director. Y en general ese director mete mano como dueño, ¿no? No es que sea el único escritor, por mi experiencia muchas veces se mete mucha gente, pero sí es el que tira de ese carro. Y pasa que los directores guionistas, por ahí tenemos un montón de guiones escritos así a media y que le faltaría eh, eh, otros guionistas que los impulsen, otros productores que los impulsen, pero el vacío de puestos que hay hace que a veces el único jugador, tengo que decir así, metáfora futbolera, es un director que es arquero, esto que está ahí, hace todo lo que puede, patea de arco a arco, se intenta defender, pero está solo, solo, muchos años. Es raro que en la industria argentina esté lo que entendemos que pasa en las industrias culturales más ricas como la norteamericana, francesa y otras, en la que el productor
el factor que está ahí en el medio, que acá obviamente está, pero menos. Son pocos los días de la vida que nos llama un productor y nos dice, Agustín, tenés que escribir una película para Rodrigo Moreno. Pasan, me pasó. Por eso lo pongo como ejemplo y no digo cualquier cosa, pero fueron poquísimos los días de la vida. La mayoría fueron en los de Escena 6, la película que solo yo creo que se va a hacer, la 11ª que tengo escrita, taca, taca, taca. Tengo ahí de testigo a Leo que ayer estuve charlando conmigo en la calle de uno y uno está en esa aventura mucho tiempo, muy mucho tiempo, y en general es por la inquietud, no digo que sea la única forma de estar mucho tiempo en eso, pero en general es por la inquietud de que eso tenga una edición, y este tipo de edición suele ser que se haga la película. Entonces, bueno, entiendo que hay cierta lógica en eso, incluso exageraría más todavía. Hoy filman prácticamente, los directores son prácticamente actores. No hablo por mí porque yo soy un actor muy, digamos, olvidado por la cinematografía mundial, pero los actores reconocidos, pongamos el gran Danny Hendler, la gran Dolores Fonsi y todos los que se mandan a la aventura de dirigir, encuentran rápidamente un espacio y todo porque está pasando eso que si encima el que tira el carro es Juan Minujín y bueno, y nadie se podrá negar a eso, pero atrás de cada proyecto hay una persona empujando durante 5 años en los que no hay ni un peso, no hay ni una esperanza, ni una luz. Son pocos los casos en los de entrada dinero, el productor te dice, che, quiero hacer la próxima tuya, te transfiero, dame el número de cuenta, esto como que siempre es muy al revés de, dale, escribila, cuando tenga el guión, mandámelo, yo voy hasta acá tranqui con los chicos en la productora haciendo la de Lucrecia, y uno dice, claro, te entiendo, flaco, andá y trabajá en esa, que le salga muy bien, todos queremos que si necesitan plata yo también aporto, pero mi realidad es siempre sintiendo que, bueno, los productores te ayudan, hay gente que me ayuda, no me siento un solitario ni un abandonado, pero que la realidad es que uno está mucho tiempo con esas ideas rondando en una cabeza, porque uno piensa, bueno, se va a hacer, y si ya uno, digo, por desgracia, necesitan sumar gente, se complica la dinámica cuando no hay dinero, cuando a veces se logra, pero se va complicando. Yo en muchos proyectos intento armarme de equipo a la vuelta para, incluso te digo que si surgiera un director que no soy yo para alguno de esos, yo encantado de sacarme de Estamos encima agendando, así, Agustín, estamos agendando, te aviso. No, que Sí, quería yo preguntar. sería bárbaro. ya me lo anoto, Agustín. Leo, Vamos Agustín, todos, pero ¿no te vamos todos. parece también, digo, no te parece también que eso tiene mucho que ver con que los proyectos, algo parecido dijiste recién, con que los proyectos los lleva el director, guionista y todo porque no hay fondos, porque no hay dinero para pagarle a un guionista, para un profesional, etcétera, etcétera, que también pasa eso, ¿no? También es Por el director supuesto, que lleva el proyecto, se carga el por proyecto supuesto. encima, digo, en la medida que si aparecieran más ayudas y más productores, colaboraciones, podría sumarse la gente, ¿no? Exacto, Leo, exacto, porque lo quería más lindo creo que es, sí, perdón, No, Leo, no, quería, no, no, perdón. no, quería preguntar porque, bueno, Mariano nos contó que venía más del mundo de la literatura, el periodismo, del cine, pero Carla Agustín, digo, completar como esa parte también de como, dónde te habías formado y cómo y dónde habías estudiado, dónde crees que está como tu cuna de lo audiovisual. Creo que ahí redondea lo que decía al principio. Yo en principio era actor, me formé como actor en la carrera de la Universidad Nacional de Tucumán, la licenciatura en teatro la cursé entera. No me recibí, pero porque soy un desastre, pero fui un alumno espectacular, estaba ahí a full, creo que de mi generación fue el primero en terminar de cursarla toda, muy prolijo. Y poquito tiempo después de eso yo ya tenía la certeza de que debería haber estudiado cine y no teatro, a pesar que dirigía teatro, actuaba en obra, estaba metido, pero tenía mi pequeño cineclub, me pasaba viendo películas, hablaba de Lars von Trier o de no sé quién como si fueran un amigo nuestro que conocemos. Las películas eran mi verdadero mundo y el teatro lo sigo amando, pero cada vez participaba menos de la pasión teatral y sentía muchas ganas de que algún día se dé, pero no sé, era el año 2004-2003 y parecía para un tucumano
como el discurso de 1990, ¿no? Como, no, el cine es muy caro, es imposible, se hace solo en fílmico. La única vez que lo va a ver es ahora cuando venga Sohail Jury, que es el hermano de Leonardo Fabio, un guionista bellísimo que fue a dirigir una película de Tucumán y todos estábamos magnetizados intentando entrar como actor en la película para ver cómo él filmaba en fílmico y gritaba como Fabio, era todo magnífico, pero totalmente, o sea, cualquier persona de ese rodaje nos veía a estos actores que nos curioseaba el cine y nos decía, sí, como que nunca jamás lo van a hacer, o sea, disfruten de verlo de acá porque es imposible, ni nosotros lo vamos a hacer, sos era hermano Leonardo, pero esto es impagable, imposible. Y al año siguiente se abrió una universidad de cine en Tucumán, que como toda universidad de cine viene con otro discurso que es, sí, así a mayor escala es difícil llegar a hacerlo, pero se puede hacer corto, se puede hacer aquello, y ahí empecé como a entrenarme en el audiovisual. Duré poquísimo en la escuela de cine de Tucumán porque ya era medio viejo, pero me entrené todo y empecé a decirle a mis amigos de Tucumán, nos tenemos que presentar un concurso del Inca que se llama de ópera prima y hasta que no lo ganemos no tenemos que descansar. Esa era mi única sabiduría popular, era que había un concurso como si fuera un sorteo, una rifa, que había que participar entregando un guión, pero Muy trabajábamos día bueno. y noche en ese guión. Día y noche, hicimos que participe, la mitad del pueblo lo leyó y opinó, hasta mi vieja lo leyó dos, tres veces, como era una cosa de vida o muerte lograrlo. Y creo que esa fue la gran escuela, la primera película, para ser sincero, como que haciéndola y escribiéndola y defendiéndola y produciéndola, porque hicimos todo, realmente pudimos entrar al sistema. Digo, pudimos porque muchos actores, otro director aparte de mí, mucha gente participó en esta película y somos los dueños, y para mucha gente fue nuestra escuela, así como sin ella y sin el descaro y el atrevimiento de nosotros haber pedido los fondos para nosotros hacer la película, y por la maravilla que eran los concursos de ópera prima, que no sé cómo son ahora, la verdad que no los conozco, se daba, porque si no era quedarse con, che, es imposible. El es imposible que mucha gente, porque en Tucumán no es como en Mendoza ni en Córdoba, en Tucumán se filmaron muy pocas películas, desde entonces hasta ahora. Cuando entonces filmamos el diario dijo, después de 30 películas, de 30 años que Vallejo había estrenado la última, nadie estrenó una película tucumana hasta esta. Bueno, y ahora están por pasar otros 30 en algún momento y no se estrenaron muchas más. Esto como que no es, para el tucumano medio sigue siendo un problema, no se armó un polo, hay una pequeña movida, pero los incentivos nunca llegan, todas son falsas expectativas, como que yo trabajé en Mendoza y trabajé en Córdoba y veo la diferencia grandísima, o en Misiones, la diferencia grandísima de cuando el Estado se pone a cargo de eso. En Tucumán te la hacen muy difícil. Entonces la única posibilidad era para mí el Inca y por suerte lo logramos. Los que no lo logran, mala suerte, quedan afuera del sistema directamente. Fernando, ¿querías preguntar algo? No, bueno, un poco también sí, las preguntas que tenemos para los tres, ¿no? Si también sienten que tienen que ser ustedes los que cuenten las historias de los lugares a los que pertenecen, o solo tienen que contar historias de esos lugares, y cómo se sienten. Digo, sienten que, digo, por la experiencia que tienen, han trabajado, digo, fuera. Pero en general, digo, ¿qué les pasa con eso? Contá, Bueno, Fabi, sí. bueno, perdón. No, digo, yo lo que siento es que está bueno contar las historias de mi lugar, pero a veces me gustaría también poder contar historias que no tengan que ser tan claramente regionales. Me ha pasado que hay proyectos que disfruto que sean regionales y me ha pasado de proyectos que escribía que me gustaban y que sentía que lo regional no estaba tan impreso y decía, uy. Esto puede ser una idea mía, ¿no? Pero sentía, uy, soy de Córdoba y esto no es tan cordobés y quizás me va a costar más tener un eco, digamos, ¿no? Es una cosa que a lo mejor es muy subjetiva mía, ¿no? Pero me pasa eso. Me gusta contar historias regionales y me gusta contar historias que no sean tan regionales. Y bueno, tengo la sensación de que mientras más regional sea, más posibilidades voy a tener. Y bueno, eso es por ahí un poco raro, un poco incómodo, es mi respuesta corta. Mariana. Eh, a mí, Perdón que haga una repregunta para Javier. Digo, ¿y por qué dale. tenés esa sensación, Javier? Porque por aplicar mucho a concursos y ver qué proyectos ganan, qué proyectos no ganan. Es eso, lo cual
también es una sensación subjetiva mía, pero también eso significa que hay que buscar por fuera de esos concursos. O sea, no, tampoco quiero señalar con el dedo a los concursos, no me parece justo. Digo, lo aclaro también, quizás es una zona de confort mía también, ¿no? Pero bueno, es por eso, por aplicar y ver que determinadas cosas tienen más llegada que otras y tratando de ser juez de mis proyectos no eran necesariamente mejores unas que otras, digamos, por eso. Bien, bien. Ujú. Gracias, perdón, Mariana. No, me hizo acordar lo que decía Javier con respecto a los concursos, que son todo un tema, ¿viste? Uno se empieza como a volver medio como lector de bases de concursos y de tendencias de concursos también, cuando se pone a escribir proyectos y demás. Pero me hiciste acordar, ya que estábamos con Di Benedetto, que hay un cuento de Bolaño que se encuentra con Di Benedetto en España cuando estaba exiliado y demás, y Di Benedetto le cuenta como cuáles son sus truquillos para ganar los concursos, ¿no? Porque vivía de concursos cuando él estaba exiliado allá. Entonces tenía toda una serie de trucos para caerle bien a cada jurado de los concursos de los cuentos para poder sobrevivir en Europa. Que es un poco lo que uno más o menos hace. Pero el cuento de Bolaño es genial y está ese Di Benedetto así como perdido tratando de caerle bien a los concursos de los españoles. Que es un poco, bueno, el escenario en el que vivimos también, ¿no? Tratar de ganar esos benditos concursos como el que contaba Agustín, ¿viste? Que es la vida o la muerte, ganar ese concurso. Y entonces le metes todo y lo que crees que va justo con esa tendencia. Pero lo que me pasa con el territorio, volviendo a la pregunta de Fernando, es, me pasa algo particular, me parece extraterrestre el territorio. O sea, justamente no lo abordo desde la cuestión de lo regional, como lo cotidiano, como lo cercano, sino que hay cosas que no puedo comprender que pasan al lado, ¿entendés? Entonces, para mí, la Mendoza, ¿qué es Mendoza? Ya es como rarísimo. ¿Qué es Mendoza? ¿Cómo se formó esto? ¿Cuál es su presente? ¿Cuál es su gente? Me parece todo una complejidad tan grande y tan interesante, donde ocurren diferentes situaciones que a veces uno directamente dice, si esto me lo cuentan que pasó del otro lado del mundo, alucinaría y no, pasa acá en la otra cuadra. Entonces, es eso, es el territorio como incógnita lo que me interesa. Por eso me resulta genial poder hacerlo, porque está cerca, y por otro lado, porque, volviendo al tema de cómo tiramos del carro, que sería como más o menos el modo de producción que tenemos en las provincias, el famoso tirar del carro, hay cuatro locos con los que trabajamos juntos, que son con los que vamos a tratar de comprender esos universos que son cercanos, pero son rarísimos a la vez. Entonces vamos, nos internamos, nos quedamos hablando con la gente, nos pasamos días, nos hacemos amigos, filmamos, hacemos pruebas, castings así, espontáneos, y las historias se van armando en contacto con el territorio. Entonces, como es documental y es por ahí diferente el proceso que implica la ficción, el guión se va armando también en ese proceso de descubrimiento del territorio propio, ¿no? Es como volver a descubrir lo que parece dado. Mendoza, te dicen el vino, te dicen qué sé yo, la montaña y ya. Y de golpe en Mendoza tenemos un ecocidio tremendo, una zona de ecocidio donde hay unas lagunas gigantescas que es donde vivían nuestros pueblos originarios que fueron secadas. Y entonces la gente que era lagunera en la misma generación se convirtió en habitante del desierto, ¿verdad? Entonces, así de extraño puede ser el territorio de uno, ¿no? Entonces, me gusta trabajar con ese extrañamiento, con eso de pensar que lo cotidiano y lo cercano puede ser a la vez algo sumamente extraño. Acabamos de terminar de armar, digo, armar en la línea de montaje una película con Mariano Donoso, que es uno de esos cuatro locos con los que trabajo, eh, que está filmada en esta zona del secano Lavallino, de las ex lagunas de Guanacache, que se llama Saturno. Pues se llama Saturno por eso, porque es como otro planeta y está a 1 hora y media de donde vivimos. Esa es la sensación con el territorio y con filmar aquí. Agustín, vos sé que no estás en Tucumán porque sé que jugás Yo no vivo en Tucumán. sí, porque sé que jugás al fútbol acá en Buenos Aires. Se Ahí me sabe acordaba. porque juego con muerte también, voy a los partidos y lo dejo todo, por eso lo sé. No, me pasa que yo no vivo en Tucumán hace como 10, 12 años, la verdad que después de la primera película
ya durante el proceso de hacer la película estaba mucho tiempo acá y en poco tiempo Pero en vos Tucumán. sentís, independientemente de donde estás físicamente, vos sentís Sí, que tu Tucumán, no el Tucumán, tu Tucumán, marca tu escritura. yo siento que sí y no, siento que en principio todo lo que yo logré como director y algunas de las cosas que como escritor logré que vayan hacia Tucumán, de directoras y directores que no son de ahí, siento que sí había muchísima influencia mía sobre lo conocido por mí, sobre todo en nivel imaginario, escenarios, como lo digo más tonta y simplemente, más que con Tucumán mismo, idiosincrasia que sí tiene que ver, pero siento que eso puede haber en muchas provincias, siento como más una relación física de la ciudad con la montaña, la ciudad con el campo y una cercanía que acá no siento tanto. Entonces, eso ya hace que el territorio, como se llamó acá, sean dos imaginarios muy distintos, ¿no? Como que cuando escribo y pienso en proyectos que tienen que ver con Buenos Aires o con Montevideo o con Santiago de Chile, a pesar que Santiago de Chile tiene montaña en todos lados, como estoy mucho más limitado a otra cosa que la montaña a mí me da un no sé qué, un fresco que en general influyó mucho en cómo pensé los proyectos, como, ¿a qué voy? Que no quisiera estar preso de ese imaginario y que siempre todo lo que yo haga tenga que tener ese tono regionalista, no sé qué. Me encantaría poder filmar una película en Chubut y otra película en Vietnam y poder trabajar con la humanidad, ¿no? Como con algo más grande que con mi provincialidad, ¿no? De la que... Sí, ok, ¿Y perfecto. por qué digo esto? Porque en algún momento fue medio una cárcel para mí esto, lo digo en serio, como mucho tiempo, mucho tiempo, y en eso agradezco mucho a un amigo mío que se llama Moisés, que es chileno, y que fue el primero que me llevó a escribir una película no mía, para decirlo claramente, que me dijo, che, vos podrías bárbaramente escribir esta película, es así, es un único personaje, el director no la quiere escribir, para mí a vos te quedaría bien, qué sé yo, no sé, y dije, claro, ¿por qué siempre estaba pensando ahí como que mi cabeza, a pesar de que esté viviendo donde esté viviendo, siempre estaba escribiendo desde una misma zona, ¿no? Como si eso diera contundencia o no sé qué, especialidad, no sé qué era lo que yo sentía que eso daba. Y cuando escribí eso para un lago chileno y una Patagonia chilena y otra cosa, y fui al scouting y no sé qué, y me desembaracé incluso de tenerlo que filmar yo, porque encima era toda una cosa, a mí no me gusta estar en el agua, en botes, ni en yate, y esto era todo el tiempo en un bote. Entonces no me interesaba ni siquiera dirigirlo, era la primera vez que algo era un repelente para mí para dirigirlo. Había que estar arriba de un bote todo el día, chao, fuera. Entonces me sentía cómodo siendo el guionista de eso y desde ese lugar empecé a pensar, che, y esto hace 15 años, ¿no? Todavía no lo logro. Yo tengo que escribir algo incluso para dirigir yo que no tenga que ver con ese folclore, ya le llamemos así, ¿no? Como que no siempre tengo que hacer chacarera, puedo tirar una canción, puedo liberarme de esto. Y dicho esto, escribí muchas veces cosas para liberarme y cada vez me gusta más y cada vez siento menos que tengo que responder a ese, digámosle, llamado que tenía al principio de ser el defensor de eso, que Ok, Tucumán muera conmigo, no sé qué. ok. Chicos, y una pregunta, cambiando un poco el eje, de la escritura audiovisual, con toda la complejidad que lleva a crear un universo que antes no existía, ¿no? Hasta que no se formula por primera vez. ¿Qué aspecto de la escritura ven en ustedes o en otros como el que presenta mayor dificultad?
Uf, la dificultad. En mi caso, por una deformación profesional, ya que vengo del periodismo, me cuesta cortar la investigación. Soy una fanática de la investigación, entonces no puedo parar. No puedo parar y son caudales y caudales y caudales de mundos de investigación, que tengo 50.000 archivos y que escribo entrando y saliendo de esos 50.000 archivos donde cada vez encuentro más cosas y cada vez más capas y cada vez le nutren más al proyecto. Entonces me cuesta mucho cortar con la adicción a la investigación. Esa es como la El parte que, pasaje, el pasaje de la investigación a la narración sería, ¿no? tal cual, tal cual, tal cual, porque voy armando las líneas narrativas, pero siempre la investigación me genera una nueva y otra nueva y otra nueva. Entonces, bueno, por eso la mayoría de los guiones con los que trabajo son capitulares, se abren en capítulos o en ramas, incluso en las series mismas, ¿no? O sea, la necesidad de estar abriendo todo el tiempo una rama nueva de investigación es como mi debilidad también. ¿Vos, Porque me Javier? gusta. ¿Y vos, Javier? Eh, Estaba pensando, me parece que una obsesión que por ahí tengo es que el clímax sea una buena síntesis de toda la película. No sé cómo decirlo de una forma sin poner 14 ejemplos de nada de cosas que no leyeron, ¿no? Lograr el mejor clímax posible, eso que sea una síntesis de la película y que a mí me parezca que sintetiza todo y que piense que al que lo vea le va a encantar. Eh, que a la vez pienso que nada, que lograr eso es que todo el guión esté bueno, ¿no? Quizás no, Sí, quizás pero no sé si lo estoy diciendo bueno o es cualquier cosa, pero eso. precisamente en el clímax es donde todo lo que uno prometió se tiene que cumplir. Sea cual sea Claro. el clímax, no importa, pero es el momento de cumplir con el espectador, ¿no? Sí, por ahí lograr que el protagonista tenga una actividad súper contundente en el clímax y a la vez no sea una cosa forzada. Quizás lo que estoy diciendo es que todo el guión esté bueno, pero bueno, eso es lo No, que no, por pero ahí acá estamos, le estoy dando muchas vueltas últimamente, digamos. se entiende, pero digamos, estamos tratando de ver para cada uno cuál es el aspecto más complejo, que Eh, no vamos a coincidir, por suerte. Claro, perdón, esa obsesión con el clímax me vino también de leer muchos proyectos como profe y como asesor de guión que fallaban mucho en el clímax. Entonces me empecé a plantear en algunos cursos dar una clase sobre el clímax y estar viendo muchos clímax y eso me llevó también a revisar mis proyectos y pasar a estar muy disconforme con mis propios. Tanto hablar de decirle a los demás cómo tenían que ser sus Para que clímax, no te pues volver a sientas los míos. solo, para que no te sientas solo, escribí un libro sobre los clímax. Es- Quiero decir una cosa, yo leí, me estaba tratando de acordar, porque tengo leídos creo que dos libros tuyos o uno, y hay uno que lo cito en una de estas clases en los Power, está citada con el nombre, que me ha sido muy útil, no me acuerdo el nombre del libro, por eso no lo nombraba, pero ya que está, ha sido citada en los Power de mis clases. Te bueno, quiero contar adelante de los colegas. no, no, pero el clímax es precisamente, es decir, hay que llegar al clímax, como en la vida. Agustín, Para mí una dificultad grande tiene que ver con como mi experiencia con todo lo que escribí ha sido mucho obedecer a una imagen. Es difícil decir la imagen porque es una imagen duradera, pero como que cuando me aparecen las historias, en principio es como que les doy vuelta en mi cabeza y en un momento que se arman de una forma, es muy difícil que logre desarmar eso. Es como si fuera que vi un animal y me piden que lo describa y lo describo y si lo intento describir distinto, sigue siendo un caballo, ¿no? O sigue siendo una marmota, y a veces tengo la sensación de que me gustaría ir hacia algo más fresco, en lo que yo no sé tanto sobre. No sé, es feo decir sé tanto, porque si uno va descubriendo un millón de cosas, por supuesto, pero
lo que me da confianza en sentarme a escribir en general es que creo que tengo medio claro un recorrido, no sé qué. Entonces, pues quedo muy esclavo de, bueno, todo eso que pensé era de un personaje y se vuelve muy sobre ese personaje de la película y no puedo verlo como me gustaría hacer, pues estoy viendo películas y digo, qué linda esta libertad que tiene de punto de vista, cuántos puntos de vista va, con qué soltura, ¿no? Yo qué atado que soy a eso primero que apareció y como Bueno, tipo, pero obviamente eso tiene que ver con tu formación actoral, porque es con mi deformación. Eso es la deformación formación, actoral es, no de formación, formación. Como mirás no, el actor, quedas pegado por ahí al actor, al personaje. muy, muy bien me sacaste de la ficha. Es eso el problema, como No si es no un problema, tuviera no, tanta, pará. Yo no dije problema, yo dije, yo lo digo, yo lo veo como un problema. Bueno, estábamos hablando de cuál era como sí, la debilidad de cada uno y yo peco de muy ser el abogado de mis personajes. Esto ni siquiera el psicólogo de mis personajes, el abogado, el que va por atrás ahí como tratando de que zafen de los problemas, de que logren un mini happy end, esto como bueno, eso se un... ve en tus Pero, películas, se ve claramente y lográs una poética muy interesante como en Simón de la Montaña, es muy fuerte lo que lográs. la verdad que ese tiene algo bellísimo. Bueno, Fede, el verdadero guionista de eso es Fede, todos le aportamos mucho, pero él es muy trabajador y también tiene algo un poco parecido a mí, con la diferencia de que me escucha mucho a mí me falta escuchar más Agustines, pero él tiene una cosa cuando tiene como que se le ocurrió la idea y la lleva con una es muy terco, muy difícil hacerlo correr de los casilleros en los que ya la metió, esto ya escribió la escena, sacásela de ahí, tipo, y eso siento que es un defecto que compartimos y que creo que sería lindo ser más escritor en ese sentido de escribir un montón sabiendo que va a sobrar, investigar mucho más, como dice Mariana, que te abunda este tipo, no, nosotros como que escribimos la descripción del animal, así está, tiene la cabeza así, ahí está, tac, como muy, Fernando, ¿quieres muy... preguntar algo? Sí, un poco de esto, ¿no? ¿Comparten el material entre ustedes? No digo entre ustedes tres, digo, pero en general con otros guionistas, dan a leer, digo, ese tipo de cosas, digo, leer en voz Sí, por alta, hacer supuesto. reuniones de lectura, de primeras versiones, ¿no? Como digo, yo tengo un club de lectores de primeras versiones, ¿viste? Distintas personas para Ah, por leer, digo, favor, me parece muy anotame. importante, ¿no? No, Me Eh, me anotan parece más todos. importante, ¿no? Que compartir el material, porque si no nos ven siempre como solos, ¿no? sí, Aislados, sí, eso. me parece una instancia que sí, muy importante y de paso te hago la repregunta, ¿y tenés un club más chico de segundas y terceras o es solo de primeras? Ya que está, curioseamos con vos un poquito. No, de primera, no. ¿Sabes de qué se trata? Digo, cualquiera que da a leer. No le das a las mismas cuatro personas la primera versión y la segunda y la tercera, porque ya no basta, ¿viste? Entonces vas como repartiendo, ¿no? Vas como repartiendo, ¿no? Dos por acá, tres por acá, digo. No siempre, a veces hay esos amigos esclavos que uno los tiene leyendo todas las versiones, pobres, y se Sí, la también es bancan, verdad. y se la bancan también. No, me encantaría que nos leyéramos entre nosotros, que estamos acá, que bueno, me encanta el mix de provincias que hay acá, está buenísimo. En mi caso siempre, absolutamente. Primero porque aparte yo no me demoro mucho en escribir, o sea, sale una idea, sale un proyecto, sale algo y enseguida, también me parece que es por el ejercicio de la profesión del periodismo y de redacción, del periodismo de redacción, que ya casi no existe, pero era todos los días entregar páginas y páginas completas escritas, entonces tengo mucha gimnasia y me encanta la gimnasia. Entonces escribo de entrada. Ahora, por supuesto que eso se va sometiendo a un montón de lecturas y me gusta mucho escribir con otros, me encanta escribir con otros, que a veces no es tan fácil, ¿viste? Hay gente que es como muy reacia, que no, que es trabajo solitario y demás. A mí al contrario, me encanta escribir con otros, me encanta estar viendo en el Docs cómo se mete el otro fantasma y, y vamos escribiendo a la vez, me parece bellísimo.
ir compartiendo la gimnasia de escribir con otra persona, ir tirando ideas y que vaya cada uno agarrando su personaje, su parte, su trama. Me resulta muy divertido escribir con otras personas, a pesar de que después, por supuesto, siempre tiene que uno agarrar todo eso y darle, amasarlo y darle una forma final. Y por supuesto, el club de lectura es clave. Las devoluciones siempre son súper enriquecedoras y hacen que se replantee todo. Y también ha habido cosas que reescribir de nuevo completamente, ¿no? Tirar a la basura todo y empezar de nuevo también. Pero me gusta mucho eso del swing de la escritura, de no estar 1000 horas para empezar a romper el hielo de la hoja en blanco, sino el lanzarnos, así, el chapuzón de lanzarlos y entusiasmar también a otros a la gimnasia de encontrar también las cosas ahí escribiendo, ¿no? No tanto en las miles de conversaciones en la cabeza, sino en el documento, en el Word, en el papel. Me gusta eso. Bueno, Agustín no está. ¿Querés hacer una última pregunta, Leo, para ir cerrando? Sí que estoy, pero con muy mala señal, te aviso. Por eso me Ah, estoy moviendo a ver si consigo. Pero estoy Fantasma. escuchando todo. no, Solo que me quedan no, todos congelados. si querés Un fantasma. contarnos entonces, aunque sea en audio, eh, si compartís tu material con otros, es decir, Sí, buscás la súper devolución, comparto. sí, Súper, súper comparto. Primero, como que tengo unos cuantos sujetos, entre estos el Moisés, de que se mencionó, mi amigo de siempre Ezequiel Radusky, el mismo Leo, al que le consulté el otro día. Tengo una gente con la que deseo escribir una película o deseo escribir más de una película y entonces me voy sacando y le muestro cosas que tengo y es como una especie de... lo digo desde el lugar más simple y sincero, me encantaría poder contratar gente para que seamos más en los guiones y sea una mesa y no necesitemos tanto del club de lectores, o sea, lo tengo y sé que hay ahí mucho, como que hay una cosa social muy linda, porque yo también leo muchos guiones y tiro ideas como, y me nutren las mías y me ayudan a correrme de mis lugares más comunes, entonces siento que es muy lindo nutrirse de gente. Todavía siento que es más lindo tenerla todo el tiempo, a esa gente. Por ejemplo, este Fede de Simón de la Montaña en el rodaje te llama y te sigue preguntando cosas y está buenísimo ser un guionista el que te llaman desde el rodaje, o bueno, cuando estoy de ahí de actor también te consultan, pero como tener tener no, contar, ¿no? Con una gente que permanentemente está ahí conociendo bien los hilos internos del guión y que puede ayudar a destrabar los tantos problemas que van apareciendo, ¿no? A la hora de realizar una película. Entonces, para mí es fundamental que sea un trabajo colectivo también la parte del guión. Y como mucho tiempo es muy solitaria, nada, me parece clave esto que, que sería un club en el buen sentido en el que uno es un servicio que uno necesita constantemente, ¿no? Como mensualmente uno necesita Una mesa de ayuda compartir 24 horas sería, una mesa de ayuda de guión exacto, 24 horas, como un 0800, está bueno. Y un un dos 0800, por aplicaciones favor, esa charla, argentores, dos que lo aplicaciones. logren. Con Solo usted puede lo hacerlo. cual me lleva al aviso parroquial. Consultan a Argentores, van a Argentores, averiguan en Argentores, digo, o se relacionan, digo, con la sociedad de autores para este tipo de cosas, no solo lo legal o de los contratos y eso, sino en general, digo, no. Dice que no. Alguna vez apliqué unas becas y me la dieron y fueron de mucha utilidad. Sería bueno que sea más una norma, ¿no? Pedir ayuda, como darse cuenta que es un trabajo muy solitario, muy devastador, a veces de como mirarse al espejo mucho tiempo, ¿no? Aburrido en un momento, leerse a sí mismo, como que sería muy lindo que Argentores te llame y te diga, ¿cómo le va? ¿En qué está? ¿Qué está escribiendo hoy? ¿Qué problemas tiene? Y que uno que te sorprendan, te llamen a cualquier hora
para ayudarte a destrabarte de los guiones, porque realmente uno tampoco sabe en qué momento pedir ayuda, cuándo está siendo pesado, esto como que es difícil también, o sea, por eso vuelvo sobre la idea que quería. Cuando escribimos la primera película no sentía la vergüenza esa, se lo podía pedir 10.000 veces a los mismos amigos, volvélo a leer, ¿qué importa que lo has leído el mes pasado? Léelo de nuevo, que cambiamos tal personaje por tal, decinos si está bien, sacanos los errores de ortografía. A otro le decíamos, fíjate si tiene sentido el montaje de lo que estamos proponiendo. O sea, como que de cada uno intentábamos que nos ayude a reparar los miles de problemas de que nunca habíamos escrito un guión de verdad, y las obras de teatro que habíamos hecho las escribíamos después de hacerla, entonces así cualquiera, entendiera como filmar la película y después hacer el guión, así lo hace cualquiera, pero nosotros tenemos que hacer un guión por primera vez para que ese guión nos traiga plata, eso era nuevo, y no nos daba nada de vergüenza que, bueno, hay que pedir ayuda a todos. Con el tiempo se fue volviendo una cosa más íntima, ¿no? Como, bueno, de vez en cuando uno se casa y pide ayuda o se inscribe en un laboratorio o lo que fuera y va ahí, se expone y escucha la mirada de todos. Pero creo que la realidad de mi vida como guionista en los últimos 15 20 años es que eso pasó 3 4 veces y todo el resto del tiempo fue muy solitario estar escribiendo. Y ya no me lo deseo tanto a eso de estar solo acá entonces, para el futuro quiero equipos de guión, no sé, de trabajo y bueno, ahora voy a empezar a llamar gentores, como dicen ustedes, para pedir si me pueden mandar guionistas para... Leo, ¿tenés una última pregunta? Y quería preguntarle a Javier sobre el tema de la coescritura, pues un poco Mariana contó y Agustín, digamos, cómo te sentís trabajando, coescribiendo o qué herramientas te da la escritura en compañía y también qué herramientas te da la escritura en soledad, o qué características tiene cada una. Dale, hago primero una respuesta brevísima de lo de Fernando, que, bueno, yo consulté una vez una cuestión que tenía que ver con los derechos legales, qué sé yo, que me fue útil y apliqué al concurso de tutorías de series de TV 2 veces y el año pasado tuve la oportunidad de ganarlo y tener la tutoría y decir que está buenísimo lo de los concursos, más allá de que uno lo gane y no lo gane, digo, porque ya te estimula muchas veces y bueno, de ahí sale un proyecto nuevo como para contestar eso. Eh, y bueno, sobre eso es algo que por ahí le transmito a algunos cuando doy los cursos de guión y todo, porque a mí me gusta mucho la coescritura, me ayuda muchísimo, me ayuda a animarme también, que quizás soy demasiado asesino de mis proyectos y en la coescritura se genera un entusiasmo, todo. Y yo tengo proyectos escritos por mí, pero los proyectos producidos míos de ficción, los que se nombraron cuando fue el principio de la charla son todos coescritos y con distintas gentes y creo que está buenísimo. Creo que muchas veces se piensa que el guionista es una labor para un ser muy antisocial. En mi caso no lo ha sido y debe haber genios muy antisociales del guión, no lo discuto, pero digo, en mi caso no lo fue e incluso creo que una de las fortalezas que tengo yo es la posibilidad también de coescribir con gente muy distinta de mí y muy distintos entre ellos. He escrito con gente muy distinta de género, edad, provincia, país, todo. Y a mí me parece, sinceramente, me parece fundamental para tener la mejor historia posible, digamos. Mm, digamos, siempre vamos a tener nuestros puntos fuertes y algún punto débil, y la otra persona quizás es más fuerte en lo que es mi punto débil. A ver, eso cuando hablo así con los alumnos bien jovencitos, todos les digo, bueno, tarde o temprano esto va a tener que ser un poco más social, digamos, y porque me parece absolutamente fundamental y bueno, disfruto mucho, porque yo por ahí, no sé, puedo hacer más de la estructura en una historia y viene alguien más de los personajes, o yo puedo hacer más de los diálogos y viene alguien que a la descripción de una escena le da una potencia, ¿no? Me parece absolutamente fundamental y digo, veremos quién ve la charla esta, pero si hay personas que a lo mejor están empezando a escribir, decirles que, bueno, es importante para mí. En mi visión, es importante socializar un poco la escritura y si logras tener gente con la cual te lleves bien para coescribir, vas a generar mejores proyectos. Eso. Tal cual. Bueno, les agradecemos muchísimo
la presencia. Para nosotros esto es muy importante realmente, sobre todo porque el Consejo este año está trabajando entre uno de sus ejes, no es el único, pero en visibilizar el trabajo de los escritores y las escritoras audiovisuales, que no siempre es conocido en qué consiste nuestro trabajo. Y tampoco son conocidas las personas que lo realizan. Entonces, a la hora de las críticas, a la hora de entregar los premios, no siempre se nos nombra. Irene, ¿no? Y una cosita también que es la preocupación por lo federal, digamos, ¿no? Que Argentina, son muchas argentinas, ¿no? Entonces también, como dicen, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Digo, también, me parece que hay algo también de estar, no sé, Tucumán, Mendoza, Córdoba, o la semana, en el encuentro anterior. Hay algo bueno. Yo Yo voy sí a te, citar, no, sí no te es puedo mío, corregir. a ver. Sería no, sería Dios atiende en todos lados menos en Tucumán. Sería la corrección para mí. Al menos en Córdoba y en Gracias, Mendoza y en Buenos Aires está comprobado. y hasta el mediodía. Eh, no, y decir un poco, en realidad una frase de Jean Renoir era que decía que uno juntaba a un carpintero francés con un militar francés y no tenía muchas cosas de las que hablar. Y juntaba un carpintero francés con un carpintero chino y se la pasaban horas hablando de las herramientas, las maderas, cómo trabajaban, los materiales, las cosas que hacían. Entonces, un poco es esta idea también, ¿no? De reunirnos, aunque sea virtualmente, que nos permite esto, pero me parece que es enriquecedor para todos. Bueno, muchas gracias. Yo Nos vemos. me Muchas gracias a permito un ustedes. segundo para, Sí, sí. primero para agradecerles porque la verdad que me parece fabuloso lo que están haciendo. No son muchas las instancias en las que se reúnen distintas provincias, armando charlas como esta. Ojalá lo sigan haciendo, salvando distancias muchas veces más y que nos permite conocernos porque creo que nunca nos hemos visto nosotros tres, por ejemplo, y esta es la primera vez que nos vemos, que podría haber escuchado de ustedes, pero no conocer ni su cara, ni su humor, ni las ganas de en algún momento cruzarnos, abrazarnos y beber y trabajar juntos. Y entonces esto que están haciendo es muy hermoso, así que ojalá sigan por mucho tiempo más. Muchas gracias. Perdón, ya que estamos con eso, yo también quiero, aunque es bien la parte donde nos repetimos, me parece nada que hay una construcción que no tiene nada que ver con Argentores, que es una construcción de país, que es una ciudad y un montón más de territorio. Yo pienso que el país se construyó así y todo aquello que podamos tratar de hacer para que no sea tan así está buenísimo. Y esto también está bueno porque hay de alguna manera quizás era de alguna manera, en algún momento yo me puedo cruzar con Fernando en Buenos Aires, con Leonel, con Irene, pero la posibilidad también de que nos conozcan, pero también que nos conozcamos, estando una persona en Córdoba o en Mendoza o bueno, Tucumán, por el caso de Agustín, aunque no se encuentra allá, me parece una muy buena posibilidad, este ciclo de charlas. Me encantó, vi la charla anterior y me encantó eso, la posibilidad de salvar distancias, como Lo que dijeron. pasa Así es que que bueno, muchas gracias. Te agradecemos a vos. Argentores no es que tenga políticas federales. Argentores en su esencia es federal. Entonces representamos a los autores de todo el país. Tal Y a cual. veces tenemos contactos individuales, pero no así de hacer encuentros y no específicamente por algún tema de derechos o de contrato, sino para hablar de lo que nos importa, que es la escritura, ¿no? Para que seguir creciendo. Bueno, nos vemos la Bien, próxima. Gracias. Un bueno, honor, muchísimas Gracias. gracias. muchas Agustín, gracias. Mariana, Chao. gracias. Buena Muchas escritura gracias. para todos.